Porque cuando nosotros permanecemos en el Señor, le estamos diciendo al Señor, Señor, yo he decidido creer en ti. Porque todos los que estamos aquí hemos atravesado situaciones, pero aún en medio de la situación, le hemos dicho al Señor, Señor, he decidido creer en ti. Amén. Que permanecer bíblicamente es establecer una unión vital, constante y fructífera con Jesucristo. Amén. Y quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en Juan 15. Todos hemos escuchado en algún momento esta palabra. Amén. Entonces, los que tienen Biblia puedan acompañarme allí y leemos bajo la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Voy a leerles en Juan 15. Amén. Y dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Amén. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Fíjense lo que dice aquí, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. En este versículo, nada más la palabra permanecer es nombrada 3 veces. Dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta es palabra del Señor, amén. Y el Señor decía, permanecer, permanecer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Pero dice el Señor, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedís lo que queráis y os será hecho. Y dice el 8, en esto he glorificado mi Padre, que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Y este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Pero eso solo pasa si permanecemos en el Señor. Amén. Por eso esta palabra, hace muchos días el Señor me decía esta palabra de permanecer. Y es tan bonito, hermano, porque dice que si nosotros permanecemos en el Señor y Él permanece en nosotros, el Padre será glorificado. Amén. Pero eso todo está si nosotros permanecemos en el Señor. ¿Qué es fácil? No es fácil permanecer en el Señor. No es fácil pasar situaciones, circunstancias y estar allí. Pero el Señor dice que si nosotros permanecemos, su amor va a estar en nosotros. Amén. Y fíjense que el amor de Dios es tan grande que cuando Él lo llena a nosotros, dice su palabra que aún nosotros seremos capaces de dar la vida por nuestros amigos. Y dar la vida por su amigo quizás no es que mátenme a mí para que no lo maten a él. No, pero parte de tu vida, el estranocharte, decir que bueno, me voy a estranochar como muchas veces lo hizo el profeta por nosotros. Él estaba dando su vida por nosotros, no porque le hayan quitado la vida, no porque lo hayan matado. Eso quiere decir que solo es dar la vida, no. Le estaba dando parte de su tiempo y aún permanece en eso. Y el profeta Omar, así como muchos de los que Dios nos ha dado la oportunidad de mantenernos y permanecer hasta ahora, Dios se ha glorificado y el nombre del Señor ha sido glorificado. Amén. Dice, cuando permanecemos en Cristo damos evidencias de fe y eso es una marca de salvación en nuestras vidas.
Porque cuando nosotros permanecemos en el Señor, le estamos diciendo al Señor, Señor, yo he decidido creer en ti. Porque todos los que estamos aquí hemos atravesado situaciones, pero aún en medio de la situación, le hemos dicho al Señor, Señor, he decidido creer en ti. Amén. Fíjense que, y esto de permanecer, yo lo llevaba a muchas cosas, lo llevaba a mi vida. Yo recuerdo cuando a mí me cambiaron el horario, yo venía de trabajar 3 horas y media, 4 horas y media. Entraba a las 10 y salía a las 2 y media. Entonces, cuando me cambiaron el horario de 10 a 7 de la noche, así, y es que lo cumplen porque lo cumplen, por mi mente pasó muchas veces, voy a abandonar. No quería permanecer en ese trabajo porque yo decía, no, o sea, prácticamente se me va a ir la vida todos los días ahí de 10 a 7 de la noche. Pero hasta ahora Dios me ha dado la fuerza de permanecer allí. Amén. Porque Dios a mí no me ha dicho, renuncia o salte del trabajo. Y yo pensaba, no le voy a dedicar quizás el tiempo que le venía dedicando al Señor. Pero hasta hoy, hermano, Dios me ha dado la fuerza. Amén. En el nombre de Jesús. El permanecer en el Señor. El permanecer. El hermano Okumare tiene años sirviendo al Señor, ¿verdad? El profeta Omar han permanecido. Y eso a nosotros como hijos del Señor nos da autoridad. La autoridad de poder decirle, yo le digo, Dios me guarde y me cubra y me mantenga en Él. Aun cuando haya altos, cuando haya bajos, yo pueda permanecer en el Señor y mi fe cada día se pueda fortalecer. Pero yo hoy le puedo decir a alguien, porque Dios a mí me ha dado a través de el permanecer en Cristo esa autoridad de yo poder decirle a alguien, mira, sí se puede. Estás pasando una situación, pero permanece en Cristo. Estás pasando tal cosa, pero permanece en el Señor. El permanecer en Cristo te da la autoridad de tú poder hablarle a otro con firmeza, de que la fe de otro también se pueda fortalecer, porque tú le vas a decir, si yo pude en el Señor, tú también vas a poder. Amén. Pero esa firmeza y esa fe la da el permanecer en Cristo, porque dice su palabra que lejos de Él nada podemos hacer. El permanecer en Cristo, hermano. Nosotros, yo siempre me visualizo así. Eso lo aprendí una vez del profeta Omar. Yo voy caminando y detrás de mí hay personas que me van siguiendo. Si yo me caigo, esas personas se van a caer. Si yo me desprendo de esa vid que es el Señor, esos frutos, esas cosas, todo lo que uno ha alcanzado hasta hoy, también se va a desprender. Los que un día te miraron a ti y dijeron, wow, el hermano Kumare todavía está, la pastora Ruth todavía está, aunque vi y sabemos que pasaron situaciones, Cristeli todavía está en el Señor. Entonces, eso va a hacer que otros puedan seguirte. Amén. ¿Y todo para qué? Al final es para qué. Dice la palabra del Señor, para que el nombre de Jehová sea glorificado. En el nombre de Jesús. Por eso la presencia del Señor permanece en esta casa. Por eso las palabras que el Señor ha dado, nosotros debemos permanecer en ellas. Para que el nombre de Jehová sea glorificado. Amén. En el nombre de Jesús. Permanecer implica dependencia. Depender del Señor. Cuando nosotros permanecemos agarrados del Señor, vamos a ver evidenciados frutos. Quizás no somos perfectos, porque nadie es perfecto, pero podemos ver cambios positivos en cada uno de nosotros. Cambios que nos ha dado el permanecer en el Señor. La gracia del Señor por estar allí y poder decirle, Señor, yo dependo de ti. Eso a nosotros cada día nos va a dar la fuerza de nosotros seguir adelante. Amén. Cuando permanecemos en Cristo Jesús, llevamos frutos. Frutos de personas, llevamos frutos de cambios que nosotros podamos dar. Los frutos del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús. La profeta abrió con una palabra que dice que la misericordia del Señor permanece para siempre. Aun cuando nosotros fallamos, aun cuando nosotros quizás pensamos que estamos mal, que estamos alejados del Señor, la misericordia de Dios está allí, permanece. Y es porque todo pasará, mas su palabra no pasará. Ella seguirá viva en cada uno de nosotros. Amén. Bíblicamente
parte, hermano, nosotros podemos ver a Caleb. Caleb, a ese que enviaron a ver, a espiar la tierra. Y en ese momento se le dio una promesa a Caleb. Y esa promesa Caleb la vio pasados 45 años. Pero Caleb permaneció creyendo esa palabra. Y nosotros todos los que estamos aquí tenemos una palabra. Muchas las hemos visto cumplir, otras no las hemos visto cumplir todavía. Por eso, así como Caleb, aunque pasen años, nosotros podamos permanecer. Y cuando recibamos esa palabra podamos decirle al Señor: Señor, tú me la prometiste un día. Y yo permanecí, aquí estoy viendo lo que tú un día me prometiste. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Permanecer en Cristo, hermano, no es fácil. No es fácil porque un árbol recibe pedradas, un árbol las tormentas, ¿verdad? Los frutos se caen. En Isaías 40 habla de que la hierba se seca. Y Él nos compara a nosotros en esa palabra como la hierba. Las hojas caen. Pero en el Señor nosotros podemos reverdecer. Nosotros podemos ver ese fruto alcanzado cuando nosotros permanecemos en el Señor, porque su misericordia, porque su palabra, porque su fidelidad permanece en nuestras vidas. Y yo sé que cada uno de los que estamos aquí hemos visto esas promesas de Dios cumplidas. Amén. Y eso ha sido a causa de permanecer en el Señor. Porque aún todos, yo sé que todos hemos sido sacudidos. Porque los que llegamos aquí, llegamos con alguna situación. No llegamos porque, le quiero servir al Señor y qué bonito. No. Y hasta hoy, los que tienen 1 año, 2 meses, 3 meses, los que tienen muchísimos años y han permanecido en el Señor. No ha sido fácil, pero en el Señor hay una esperanza nueva cada día. Amén. Debemos permanecer cada día en su presencia. El Señor es fiel, debemos estar firmes. Dice en Filipenses 4:1: por lo tanto, mis hermanos, a quienes tanto amo y por quienes me alegro, ustedes deben mantenerse firmes en el Señor. Permanecer firmes en el Señor. Amén. Permanecer dependientes del Señor. Aún en nuestra casa, hermanos, nosotros debemos permanecer. Luchar porque cada día las palabras de Dios puedan cumplirse. Luchar porque cada día nuestra familia pueda permanecer en Cristo. Amén. El día del servicio, el anterior que tuvimos aquí en la noche, yo veía a la hermana Eli con sus hijos. Y era tan bonito porque a pesar de que quizás usted no la vea allí, mi corazón se alegraba porque yo veía a sus hijos. Aún sus yernos andaban. Y yo decía, wow, el Señor, de verdad, cuando uno decide creerle al Señor. Fíjese que Caleb pasaron 45 años para ver la bendición de Dios. Y la hermana Eli, yo la veía a ella y veía a su familia. Y yo decía, Señor, tú eres bueno. Nosotros muchas veces, porque no vemos la bendición allí. Pero en ese Filipenses 4:1 dice que debemos mantenernos firmes. Amén. Permanecer en el Señor, así como habla en Juan. Si nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros, mire, nosotros no vamos a tener que luchar tanto, porque ¿para qué afanarnos? Si al final el Señor es el dueño de todo. Yo con los temblores, yo estaba asustada, profeta, y yo por un momento después yo dije, si el Señor le provoca y se abre la tierra y nos consume a todos, que al final Él es el dueño y Él fue el que creó todo. ¿Y para qué uno preocuparse por eso? Entonces, el propósito o el génesis de todo esto es que nosotros podamos permanecer en el Señor. Amén. Poder permanecer firmes. Amén. En el nombre de Jesús.
En Proverbios 19:21 dice: mas el propósito de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón son de generación en generación. Fíjense que nuestros pensamientos pueden ser cortos. Yo puedo querer alcanzar tener una casa. Yo quiero quizás proponer y mantenerme firme en tener un nuevo carro. Yo, para mí. Pero fíjese que los del Señor van de generación en generación. Los pensamientos del Señor permanecen en tu vida y van de generación en generación. Y tú lo vas a alcanzar cuando tú te mantengas firme en el Señor, cuando te mantengas enfocado en creer que el Señor es quien va a hacer el resto. Aunque tus pensamientos sean cortos, los del Señor van de generación en generación. La gloria del Señor, amén, es para siempre. El plan y la intención del Señor son eternos, amén, son constantes. Y si Dios lo hizo a su imagen y semejanza, yo también debo decir, Señor, si tu misericordia permanece para siempre, si tus pensamientos permanecen para siempre, la palabra del Señor es para lloverme en ella y poder decir, Señor, yo también voy a permanecer. Que me caí, dice la palabra, el justo cae 7 veces, pero Jehová lo vuelve a levantar. Esa palabra se va a cumplir, pero nosotros debemos permanecer firmes. Si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, así como el Señor y su palabra permanece para siempre, nosotros también debemos permanecer para siempre. Amén. Muchas veces a nosotros lo que nos impide permanecer en el Señor es esos pequeños descuidos. El no orar, el no leer la Biblia, el no congregarnos. Eso nos va apartando de la presencia del Señor. Aunque quizás usted lo tiene aquí, usted está enfocado de que yo voy a permanecer en el Señor. Pero muchas veces, hermano, mire, un árbol usted lo planta. Y si usted no lo riega, si usted no lo poda, entonces nosotros para permanecer en el Señor, nosotros debemos estar en constante comunión con el Señor. Amén. Por eso le decía que cuando nosotros permanecemos en el Señor, Dios nos da esa autoridad para nosotros poder hablarle a otros, poder decirle que debemos permanecer en esa roca que es Cristo Jesús. Debemos permanecer y resistir. Fíjese lo que dice la palabra: resistir al diablo y el diablo huirá. Nosotros debemos permanecer en Cristo y todo plan del enemigo va a huir en el nombre de Jesús. Hay personas en la Biblia que nosotros podemos ver, como la que le nombré, como Caleb, como José. Yo vi la serie de José y leía la palabra, veía y leía confirmando, pues, porque a veces uno no sabe si esa serie le puedan cambiar alguna frase, qué sé yo, algo allí pueda tener un cambio. Y yo decía, ahora, todo lo que sufrió José, pero él permaneció en lo que Dios le había hablado. Amén. Él estaba allí y se mantenía, aunque muchas veces quizás querían venir esos pensamientos que lo turbaban, pero permaneció en el Señor y vio la bendición. Amén. Vio el fruto en el nombre de Jesús. Por eso nosotros cada día debemos confiar en el Señor. Nosotros debemos adaptarnos, debemos permanecer y no darnos por vencidos hasta alcanzar la victoria en el nombre de Jesús. Porque muchas veces, hermano, cuando yo le cuento por testimonio, y aquí está Loxa presente, cuando nosotros comenzamos a vivir juntos, mire, yo perdí la cuenta de las veces que yo le recogí la maleta a Loxa. Yo perdí la cuenta, hermano. Yo decía, no. Yo decía, si se llegan las 10 de la noche, una hora más, las 11 de la noche. Después no, las 12 de la noche. Si Loxa no ha llegado, le recogía, yo perdí la cuenta. Nosotros somos así muchas veces. En la primera ya nosotros queremos soltar. ¿Verdad? Nosotros queremos soltar todo, no permanecemos.
La primera situación, yo veo ahorita mucho, claro, yo ahorita lo veo, una enseñanza, fue una enseñanza para él, para mí. Pero bueno, todo lo que pasó más adelante ustedes lo van a saber, o parte del testimonio, y era necesario, yo aguanté un tiempo, y ya era necesario soltar para poder ver el fruto del Señor, amén. Era necesario que viniera esta poda del Señor, amén. Pero yo lo digo, hermano, por testimonio en el mundo, en esa vieja vida, ¿verdad que sí? Era que quizás cuando uno está en el Señor y ahí los matrimonios tienen problemas, tienen situaciones, no puede ser la primera, yo voy a soltar todo. O las mamás con los hijos, bueno, yo voy a soltar a mi hijo, ya que él haga lo que quiera. O bueno, ya en el trabajo, siendo cristiana, bueno, no, ya me cambiaron el horario, no, ya yo me voy a soltar. No voy a permanecer sin saber y sin tener una direccionalidad del Señor. Pero dice, si nosotros permanecemos en el Señor y el Señor permanece en nosotros, vamos a ver esos frutos, hermano, en el nombre de Jesús. Ya nosotros, yo cuento esto por testimonio porque ya yo no puedo actuar como actuaba en el mundo. Ya yo no puedo actuar a la ligereza como actuaba en el mundo. Yo debo permanecer en la palabra del Señor. Yo debo adaptarme a los mandamientos del Señor. Yo debo someterme a los mandamientos del Señor. Amén. Porque todo radica en eso, en que Dios es nuestro Padre, que nosotros somos sus hijos. A usted no le va a gustar que su hijo se gobierne solo y usted una vez lo va a soltar. No. Entonces nosotros debemos permanecer agarrados de nuestro Padre para ver los frutos. Yo siempre le digo a Valentín, Valen, en Proverbios 1 habla, ¿verdad? Que no desprecien los consejos, no ignoren las correcciones, porque son coronas, son collares que cuando te vean a ti por ahí van a decir, para la gloria de Dios, mira, Valentín se porta así, aún en nosotros, para que el nombre de Dios sea glorificado. Nosotros debemos permanecer en el Señor, dar esos frutos, para que el nombre del Señor sea glorificado. Para cuando vean a Isabela, mire, yo le doy la gloria al Señor. Nosotros hemos visto el caminar del profeta Omar, de la profeta Sara, que no ha sido fácil, pero han permanecido. Y eso aumenta nuestra fe. El ver a mi hermana, el ver a Marisa, el ver a la pastora Ruth, que nosotros comenzamos a ver a tía María. Permanecer aún en el Señor. Y yo le doy la gloria a Dios, hermano, porque yo no le he dicho al profeta Omar todavía, no le he dicho, bueno, que yo recuerde, profeta, voy a soltar o me voy a abandonar 2, 3 meses, ¿verdad? Entonces le doy la gloria al Señor porque Dios me ha permitido mantenerme hasta ahora. Dios me guarde, Dios me cuide. Y como le dije, hermanos, no somos perfectos, altos, bajos, pero poder permanecer allí. Saber que la palabra de Dios en mi vida se va a cumplir, en tu vida se va a cumplir. Amén. Que el Señor hoy hace reverdecer en el nombre de Jesús. Quizás lo que estaba seco, quizás esa área donde tú decías, no, yo voy a abandonar esto. Entonces que hoy podamos decirle al Señor, Señor, yo quiero permanecer aún más en ti. Estamos comenzando un año, el 5786. Señor, todo este año yo quiero permanecer agarrada de ti. Quiero que puedan ver esos frutos en mí para que tu nombre sea glorificado. Para que tu nombre sea exaltado. Amén, en el nombre de Jesús. Muchos hermanos, yo digo que es que esta palabra nosotros la llevamos, yo la llevo hasta fíjese, a los que van al gimnasio. Fuimos una semana, 2 semanas, 3 semanas, no vimos los frutos y ya queremos abandonar, no permanecemos. Aún en eso nosotros debemos ser constantes. Pero sí en el Señor, que es lo principal, porque lo más importante de todo es en el Señor. Y de allí nuestra vida, las demás ramas, ¿verdad que sí? Pero lo más importante es en el Señor. Pero si nosotros permanecemos en el Señor, Dios nos va a enseñar a que nosotros podamos permanecer en cualquier situación. Y no le estoy hablando de soportar situaciones que a usted le duelan. Estoy hablando de permanecer en Cristo tan
transformar cualquier atmósfera contraria a la voluntad de Dios en la vida suya, en la vida de su familia. Que el permanecer en Cristo y que Cristo permanezca en usted pueda hacer que todo lo externo que quiere dañar el plan y el propósito divino en la vida de usted pueda huir en el nombre de Jesús. Todo eso pueda ser podado, todo eso pueda ser quitado en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros, si nos desprendemos de Cristo, todos nuestros frutos vuelen y con ellos las personas que han creído en el Señor por medio de nosotros. Job se mantuvo y permaneció. José perseveró y alcanzó el sueño que Dios le había dado. Amén. Caleb, Pablo, hermano. Pablo sufrió tanto por predicar el evangelio del Señor luego de que Dios lo transformó. Y aún en las cárceles decía que estaba feliz. Aún decía, he sabido vivir en la riqueza, pero también en la pobreza, en la escasez. Permaneció. No porque una semana lo tenía todo, wow, alabo al Señor, voy para la iglesia. Pero y la otra semana que no tengo nada, ya me quiero desprender de Cristo porque Dios no me dio lo que yo quería. No, nosotros debemos permanecer. Bíblicamente, ¿sabe que mientras escribía lo que Dios me daba, yo decía, bíblicamente estos hombres están en la Biblia. Nosotros creemos en la palabra del Señor. La predicamos. ¿Por qué? Porque permanece para siempre. Pero aquí yo decía, porque el Señor me traía, y en palabra de vida. Y fíjese, aquí yo anotaba unos nombres. La pastora Ruth, el profeta Omar, profeta Sara, Karina, Marixa, María Linares. A un Loxa lo anoté aquí. ¿Por qué? Porque mientras escribía esto, yo decía, Loxa en el mundo tuvo muchas cosas, pero llegó al Señor y quizás trastornado en muchas áreas. Y quizás todavía no ha alcanzado lo que se ha propuesto, quizás económicamente. Muchas áreas de su vida todavía falta alcanzar el sueño y el propósito de Dios. Pero aquí está. Entonces, así como nosotros vemos a Caleb, así como nosotros vemos a José, como vemos a un Pablo, como vemos a un José, hoy yo puedo ver a un profeta Omar, a un Joalé, a un hermano Lorenzo, a todos los que hoy están aquí, que han permanecido en el Señor, han decidido creer al Señor, aun cuando quizás muchas veces no han visto y no han alcanzado lo que Dios le ha dicho. Pero han decidido permanecer en el Señor. Amén. Entonces, si yo veo lo que está escrito en la Biblia, que la palabra del Señor es bendita, las creo. Pero veo también muchos de mis hermanos que han pasado situaciones y quizás yo conozco las situaciones de algunos. Y yo puedo decir, wow, han permanecido. Pero hay cosas que quizás yo no conozco. Así como usted, cosas que usted de mí no conoce. Y aquí estamos, hermano, en el nombre de Jesús. Y la palabra del Señor es que nos podamos mantener en Él. Es que podamos llevar fruto. Fruto de arrepentimiento, de convertimiento. Frutos de amor. Frutos de misericordia, de lealtad, de humildad. Frutos que proféticamente nosotros podamos verlo, podamos soñarlo, podamos alcanzarlo, podamos accionar en ellos en el nombre de Jesús. Amén. Porque las palabras que Dios ha dado sobre esta casa, esta es una casa de milagro y esa palabra permanece en el nombre de Jesús. Amén. Pero nosotros debemos permanecer caminando en ella. Profeta Omar, y siento que los domingos, los servicios, que ven, hay un enfermo. El profeta Omar siempre es usado por Dios y siempre se suelta una palabra de sanidad. Pero si esta es una palabra, esta es una casa de milagro, que esa palabra pueda permanecer. Y aún en los discipulados, profeta Omar, nosotros podamos declarar una palabra de sanidad, para que esa palabra permanezca viva en el nombre de Jesús, para que nosotros aún en los discipulados, aún en reuniones, podamos declarar una palabra
palabra de bendición y poder permanecer en lo que nosotros, Dios nos ha dado, y nosotros podamos ver los frutos en el nombre de Jesús. Amén. Porque si muchas veces no hemos alcanzado algo es porque nos hemos desprendido. Pero en el nombre de Jesús el Señor hace reverdecer, el Señor nos toma. Y este año que comenzó, vamos a dar fruto en el nombre de Jesús. En todas las